Muy buenos días, bienvenidos todos a esta tercera edición, la tercera sesión de nuestro ITOM Technical Sessions de Manage Engine. Hoy vamos a tener el tema sobre alertas, informes y mapas de red. Vamos a ver todo lo que podemos hacer a través de las herramientas de Manage Engine para obtener todo el tema de alertas. Vamos a conocer en detalle el tema de los umbrales, cómo los manejamos, los informes predeterminados y otros que generan nuestras herramientas y el mapeo de red que es tan importante para el tema de gestión de operaciones. Las primeras dos sesiones que las tuvimos la semana pasada, que fueron el 18 y 20 de abril, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Ustedes ingresan a youtube.com/ManageEngineLatam. Ahí van a encontrar las grabaciones de esas dos sesiones. Igual, al final de esta semana, a ustedes les vamos a estar enviando por correo electrónico las 4 grabaciones y las presentaciones que nuestros especialistas están compartiendo, entonces van a tener toda la información sin ningún problema. Hoy tenemos entonces la tercera sesión y solamente nos quedaría pendiente la cuarta, que sería el próximo jueves 27, sobre add-ons e integraciones de nuestras soluciones de ITOM. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos, bienvenidos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas también en el panel que encuentran al costado derecho, donde está el chat. También está un botoncito con el signo de interrogación. Ahí pueden dejar sus preguntas y al final nuestros especialistas también las estarán resolviendo. Así que muchas gracias de nuevo, bienvenidos. Y le doy el paso entonces a Laura para que inicie. Bienvenida, Laura, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias, Steve. No, felices de que estén acompañándonos un día más a este ciclo de webinars que se han estado desarrollando durante estas 2 semanas, los días martes y jueves. Bueno, el tema central se denomina la evolución del NOC, cómo Manage Engine puede ayudarte a superar los desafíos del mundo digital. Entonces, la metodología que estamos utilizando es de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario prepuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas. Como dijo Steve, nos las pueden hacer llegar en el panel de preguntas y respuestas que la encuentran en la parte derecha de la plataforma. Igual, esto va a ser grabado, este webinar, y se les hará enviar los correos que se han sido registrados previamente y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, como podemos observar, en este primer slide de la tercera sesión nos vamos a enfocar en alertas, informes y mapas de red. Esta es la agenda de temas que fueron abordados y que va a ser abordados este día jueves y el día de hoy junto a las fechas correspondientes acá. Entonces, esperamos contar con su presencia en la última sesión de este jueves. En las sesiones anteriores nos hemos enfocado en los primeros 2 cerditos y sus respectivas casas construidas de heno y de madera. En ambos casos, se realizó la analogía de 2 empresas con problemas comunes en la gestión de su infraestructura de red, tales como la falta de visibilidad y la incapacidad de monitorear y proteger su red de forma efectiva. Sin embargo, el tercer cerdito aprendió las experiencias de sus hermanos y decidió tomar medidas más efectivas para proteger su hogar de los autos del lobo. Entonces, en lugar de construir su casa de nueva madera, decidió construir una de ladrillo, lo que nos representa la implementación de soluciones avanzadas de gestión de red en la infraestructura. Entonces, pasando a la analogía a la vida real, en esta sesión nos enfocaremos en las herramientas y prácticas que la tercera empresa implementó en su NOC para lograr una red más confiable y más eficiente. Veremos cómo la implementación de soluciones avanzadas de gestión de red, como workflows, notificaciones, umbrales adaptativos, mapas de red y configs, le permitieron mantener su empresa. En este mundo de la gestión de redes, la empresa número 3 aprendió de las otras 2 empresas y tomó medidas para su infraestructura de posibles problemas de red. Para lograr esto, implementó mejoras importantes en su infraestructura de red, como la automatización de procesos mediante workflows. Esta automatización le permite establecer flujos de trabajo automatizados para tareas repetitivas, ahorrando tiempo y reduciendo los errores humanos. Además, implementó notificaciones para estar al tanto de cualquier problema que pudiera surgir en la infraestructura. Otra mejora importante que implementó fue la utilización de umbrales adaptativos y mapas de red. Con los umbrales adaptativos pudo establecer alertas personalizadas y automatizadas para poder detectar cualquier anomalía en la red, mientras que con los mapas de red pudo visualizar de forma clara y detallada la topología de su infraestructura.
Esta tercera empresa también aprovechó la funcionalidad de Config.lets que nos brinda Network Configuration Manager, que automatiza las tareas de ejecución de comandos mediante plantillas de script de configuración, a lo que le permitió ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que realizar cambios manuales en los dispositivos de red, lo que redujo el riesgo de errores humanos y aumentó la disponibilidad de los servicios de red. Entonces, de manera rápida, recordemos que en la sesión anterior abordamos los temas de NetFlow Analyzer y explicamos cómo esta herramienta puede proporcionar información detallada sobre el tráfico de red. Y también hablamos de Network Configuration Manager para configurar de manera más eficiente los dispositivos y todo esto en la herramienta de Web Manager. Pero, y en Site 24x7 podemos hacer lo mismo que en Web Manager en referencia a los temas que se mencionaron. Entonces, aquí tenemos Site 24x7, nos vamos a dirigir a Network y acá vamos a encontrar esas dos opciones. Aquí está NetFlow, entonces vamos a elegir un dispositivo, en este caso es un router, vamos a elegirlo y vamos a entrar a las interfaces. Vamos a mirar qué análisis podemos obtener de la interfaz 0. Entonces acá tenemos la recepción y la transmisión de la utilización de esa interfaz, nos da el tráfico de entrada y el tráfico de salida, nos dan los paquetes recibidos y enviados, nos da el volumen de transmisión y de recepción, que es la cantidad de megabytes que se están transmitiendo en el ancho de banda en determinado tiempo. Y así podemos mirar que nos da la misma funcionalidad que Node Manager. Aquí está NSM, Network Configuration Manager. Vamos a elegir un dispositivo Cisco Router, vamos a elegir este, y vamos a al resumen de configuración. Entonces vamos a ir a la configuración versión 23, y aquí podemos notar la configuración que está en esta versión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos comparar con diferentes configuraciones que se han realizado. Comparar con la configuración base que fue desde que inició este dispositivo. Lo podemos comparar con la configuración que se está corriendo ahora mismo en ese dispositivo. Podemos comparar esta versión con una configuración que se hizo previa a esta o con cualquier otra que deseemos. Y también podemos descargar esta configuración. Y así es como podemos mirar que Network Configuration Manager en Site 24x7 y NetFlow funciona muy igual que Odd Manager. Ahora, pues, como lo que he visto en la sesión pasada, si no vieron esta sesión, lo recordamos que estos webinars están subiendo en el canal de YouTube de Managed Engine Latam. Esto ahora pasando a Odd Manager. Con la parte de automatización hablaremos de los configlets de Network Configuration Manager. A menudo surge la necesidad de realizar cambios en la configuración de funcionamiento de los dispositivos, lo que hace que sea una tarea repetitiva y puede que se necesite aplicar el mismo conjunto de cambios a varios dispositivos, lo que lo hace un proceso tedioso y laborioso. Entonces, la herramienta para la automatización de redes proporciona una solución efectiva para esto en forma de plantillas de script de configuración, la cual con este podemos enviar de forma unitaria o masiva múltiples comandos que serán agregados directamente o ejecutados dentro de cada uno de los dispositivos. Entonces, para este caso nos vamos a dirigir a Settings, estamos aquí en el Manager, nos vamos a dirigir a Settings, a NCM, Network Configuration Manager. En la parte izquierda vamos a encontrar el apartado de Config.lets, vamos a ir a ese apartado, y aquí vamos a ver todos los Config.lets que pueden ser que se han sido configurados o se han sido creados para la configuración de ciertos dispositivos. Vamos a mirar un ejemplo, vamos a buscar un configlet para VLAN, por ejemplo, entonces podemos elegir este VLAN Medicina. Al momento de que vamos a la programación, vamos a notar que podemos darle un nombre a esa programación. Podemos, en la parte que está como gris, en la parte de programa, tipo de programación, vendor y configlet, esas son configuraciones que se hicieron al crear ese configlet. Entonces, lo que podemos hacer es como mirar que sea coherente con el que elegimos. Entonces, acá podemos mirar select configlet, que sea el mismo que nosotros elegimos. Podemos mirar también la configuración de ese configlet
que se quiere ejecutar en los dispositivos. Eh, Podemos también seleccionar si queremos hacer un backup antes de hacer esa configuración, esa ejecución de ese config en los ciertos dispositivos. Podemos tener un reporte de esta ejecución, de esta configuración mediante PDF, CSV, TXT. Bueno, esta configuración lo podemos hacer en grupos de dispositivos. Podemos elegir un grupo de dispositivos dependiendo de la plantilla que nosotros le hayamos configurado a este configlet, pero también podemos hacerlo mediante dispositivos que nosotros mismos elijamos, dispositivos que nosotros seleccionemos y pasarle esa configuración a ciertos dispositivos. Acá le podemos decir si lo queremos ese reporte que anteriormente dijimos si era por PDF, CSV o TXT mediante email. Y aquí abajito podemos ponerle que sea su correo electrónico al cual le quiere que se le llegue ese reporte. Y finalmente podemos encontrar la programación de este config, la cual lo podemos hacer por cada hora, lo podemos hacer diario, lo podemos hacer semanal, lo podemos hacer mensual, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo de tipo ahora mismo, mandar esa configuración en tiempo ya, ahora mismo. Y listo, entonces podemos notar cómo esta herramienta puede hacer que la configuración de dispositivos de red sea mucho más eficiente y fácil de manejar. La utilización de config-lets permite a los administradores de red automatizar la distribución de configuraciones para múltiples dispositivos, lo que puede ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores humanos en la configuración manual. Además, con config-lets se puede aplicar configuraciones de manera rápida y consistente a través de la red, lo que mejora la calidad del servicio y aumenta la eficiencia del equipo de TI. Entonces vamos a darle el paso a mi compañero Harold, quien nos va a explicar la parte de workflow. Gracias, Laura, por la introducción y por también explicar la parte de los config-lets. Tener en cuenta la visión que tiene el tercer cerdo hermano, que en este caso representaría una empresa que ya aprendió de dos versiones o de dos casos de uso, digámoslo así, de dos formas de cómo una empresa que maneja o construye un NOC construyó no solamente con descubrimientos, sino que también a partir de los descubrimientos también cómo se desempeña en la red, cómo se hace configuraciones, pero más allá, esta persona o empresa representada en el tercer cerdo que construyó la casa de ladrillo va a construir aún más, reforzando sus estructuras, en este caso tomando como referencia lo que vio de los otros dos amigos. Y aquí inmediatamente podemos ver que cómo está funcionando la parte de las automatizaciones. Aquí mostró Laura lo del que es el config, muy importante para despliegue desasistido de tareas de configuración en algunos equipos de networking. Y así mismo, también como lo podemos hacer con equipos de networking con los config, vamos a ver inmediatamente lo que serían los workflows. Con workflow podemos verificar inmediatamente qué podemos automatizar en toda nuestra infraestructura con base a un diagrama de flujos o bloques, ¿sí? Que en este caso, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se sube un servicio que se llama IP Helper, que está contenido en un servidor Windows, y verificar inmediatamente que efectivamente esto se mantenga arriba y no tener la necesidad de hacer todo manual, que un ejemplo, si hay algún ingeniero que está revisando la infraestructura y se notifica en NOC que el servicio se cayó porque algún tipo de fallo, reinicio de ese servidor o algún otro bloqueo que haya ocurrido. Entonces aquí el workflow le ayudaría a esos ingenieros a automatizar, validar todas esos servicios o algunas componentes que son críticas de negocio de algún servidor en particular, inmediatamente subir ese servicio para que esté disponible en el día a día. Aquí veamos en la parte izquierda qué es lo que podemos usar para empezar a construir nuestro workflow, nuestros bloques como tal. Para este caso, aquí tenemos que para revisar este servicio de IP Helper, se nos indica que para ello, esto digamos, se puede construir de manera personalizada, no necesariamente puede ser así, pero en este ejemplo aquí vemos que para poder verificar este servicio, primero damos una verificación de conectividad del equipo al cual está alojado ese servicio crítico como tal. De la parte izquierda vemos que efectivamente podemos arrastrar
estos bloques hacia el lado derecho y empezar a construir bloques. Aquí para el caso de que sea negativo, es decir, que cuando se detecte el pin y no funcione, podemos jalar un bloque adicional que reinicia el sistema para inmediatamente volver a verificar el pin y efectivamente revisar que ya esté arriba ese servidor. Esto como primer paso. Si para luego de esto, digamos que aquí sí funciona, si hay respuesta del pin, inmediatamente podemos validar qué es lo que está pasando con el servicio. Aquí podemos validar que efectivamente aquí hay un bloque que puede hacer eso y al momento de verificar internamente sobre esta caja, vemos que aquí podemos integrar cuál es el servidor que queremos analizar para esa tarea de automatización y el servicio al cual yo quiero, en este caso el IP Helper, el que quiero que esté siempre activo y nunca baje o por si por alguna razón baja, que se suba automáticamente. Al mismo tiempo, otro bloque adicional que es iniciar el servicio, que lo vemos acá en la parte izquierda. Entonces, estos son como bloques drag and drop o arrastre y suelte. Al momento de traerlo acá, vemos que inmediatamente podemos ejecutar la tarea del inicio de servicio. Consideramos inmediatamente otra vez el servidor que esté allí ubicado, el que tenemos para análisis que queremos realizar, y luego de ello que ese sea el servicio que quiera iniciar, en este caso el IP Helper. Ahí veamos que son muchas opciones que se nos está entregando para poder automatizar y no depender directamente de un ingeniero que esté todo el tiempo ingresando un servidor, validando cuál es el servicio, buscándolo y luego de que lo detecte y revisa los logs que hay un problema, lo reinicie. Entonces, digamos que eso toma mucho tiempo. Pero para esas tareas recurrentes, con un workflow le ayuda a hacer esa tarea inmediatamente, ¿no? En cuestión de minutos. No se puede pasar de un minuto siquiera. Solamente se tiene que construir los bloques para detectar cuál es el servicio o cuál es el componente que quieres verificar. Al mismo tiempo, darle una nueva evaluación o una nueva revisión a cuál es el otro componente, la siguiente acción a tomar y con base a esas acciones y verificaciones hacer la ejecución de la última acción para retomar y recuperar el servicio. También tenemos de forma adicional procesos. Si queremos validar algún tipo de proceso en algún equipo en particular, que sea un servidor, por ejemplo, ya sea un Linux o un Windows, podemos saber qué pasa con la CPU, qué pasa si con algún tipo de memoria, que esté algún proceso de memoria, también iniciar procesos, detenerlos, probarlos y también verificar otras opciones, por ejemplo, acá abajo, que vemos como repositorios HTTP, cómo está, si se movió algún archivo, si se borró, también a nivel de archivos, folders, podemos saber que por un workflow si ya hubo algún tipo de modificación y de manera automática que se me notifique al final qué está pasando. Tenemos aquí acciones adicionales que dado a que se ejecute una acción en un workflow para verificar algún servicio o alguna una carpeta o algo que esté en el dispositivo que se haya modificado, podemos ejecutar acciones externas para, por ejemplo, enviar un ticket o enviar un correo. Si para el ejemplo que tenemos acá, yo quiero validar que cuando se complete este proceso yo pueda arrastrar inmediatamente esta caja para que me envíe un correo y colocar inmediatamente cuál es el correo de la persona que me quiero que llegue este correo inmediatamente, digamos que es este, y se pueden completar los campos de cuál es el resultado, en este caso que el servicio, el config se ejecute de manera exitosa. Y en fin, también revisar otras opciones, como por decirlo así, enviar un SMS. Más adelante veremos como unas notificaciones, que estas son una de las opciones que también trae Off Manager para revisar o garantizar que la persona que está monitoreando le llegó notificaciones de que se ejecutó algún tipo de proceso, en este caso un config, o un workflow, o también una alarma, cualquiera de esas tres que se puedan presentar y inmediatamente le llegue. Pero eso lo veremos más adelante. Adicional a esto, tenemos aquí que se puede validar a nivel de virtualizadores. Si la máquina virtual que tengo implementada en algún tipo de host server, puedo saber que si por alguna razón falla algún proceso o algún tipo de conectividad, puedo mandarle un workflow para que la encienda esa máquina virtual o que lo haga un reinicio, que haga un refresh de data store, también que lo apague ese guest o esa máquina virtual. Todas esas opciones se pueden implementar de igual manera como lo hice acá con el IP Helper, pero de cara hacia una máquina virtual, un servicio, una infraestructura virtualizada. Lo mismo también se puede hacer para un Hyper-V.
en este caso tenemos opciones para Hyper-V, para, por ejemplo, encender una máquina o apagarla. Entonces, aquí, como vemos, las complejidades o la forma en que se maneja la automatización depende también cómo se le dé la perspectiva o la óptica desde el punto de vista de la administración. Si yo puedo optimizar o también reducir los tiempos de respuesta al momento de que se falle un servicio y lo puedo tomar de manera inmediata con un workflow, inmediatamente lo puedo hacer. O si por algún tipo de incidencia o quiero recuperar un servicio enviando una configuración, ya sea por un equipo de networking, entonces ya yo me dirigiría con los config-leds, automatizando inmediatamente cuáles son los comandos que yo quiero enviar y le hago push a ese dispositivo final. Ahora revisemos la parte que también nos ocupa hoy, que es lo de los mapas. ¿Cómo podemos construir lo que tiene que ver con cómo ubicar la infraestructura? Cómo yo sé que si ya yo tengo monitoreado en el inventario todos los componentes de mi infraestructura, sé cómo se la CPU, la memoria, cómo se comporta cada una de las métricas de cada uno de esos dispositivos. Ahora, ¿cómo yo puedo saber una ubicación? O sea, ¿cómo puedo yo entender dónde están mis equipos? ¿Cómo yo puedo topológicamente armar una mapa que me correlacione, que me dé referencia de qué es lo que yo estoy viendo, cómo está conectada mi infraestructura? Entonces yo puedo hacerlo inmediatamente con los mapas. Aquí vemos un ejemplo de un mapa, una vista de negocio. Iniciamos con la vista de negocio, en el cual podemos unir componentes de lo que hemos descubierto en el inventario para inmediatamente representar conexiones que nos muestren inmediatamente datos en tiempo real de cómo se está transfiriendo la información, en este caso la comunicación, si está arriba, qué puerto o dependencia se están conectando. En este caso, en el ejemplo, tenemos un firewall con un servidor o un switch, un catalyst, y de este switch deriva también una conexión hacia un servidor que está incorporando máquinas virtuales VMware. Entonces, esto también nos entrega mucho lo que tiene que ver la visibilidad inmediatamente con los componentes, cómo están conectados, cómo saber que efectivamente están arriba o abajo y que por alguna razón, si yo quiero saber qué está pasando por cada una de mis sedes, pero no solamente por sensores, sino de manera visual, puedo inmediatamente acotarlos en un mapa. Aquí tenemos, para demostrar cómo se haría un mapa de negocio, podemos arrastrar todos los componentes que hemos descubierto en la herramienta, en este caso lo que se aloja en inventario. Podemos arrastrar inmediatamente, supongamos, un firewall, arrastrar un switch y también otro switch que sea de borde y también un servidor. Digamos, esa es la forma que yo quiero construir un mapa para un piso, un cuarto técnico que tenga en una sede. Entonces yo puedo darle la unión de estos componentes por este icono, mostrar inmediatamente cómo yo quiero hacer la conexión o la referenciación de esa conexión o la dependencia, ya sea directamente configurando la interfaz que yo quiera atacharle, que entiendo yo que es la que se conecta a ese equipo, o si por alguna razón yo tengo el add-on de NetFlow, que lo vimos en la sesión anterior, que esta es un enlace troncal que se maneja mucha información de aplicaciones y transferencia de datos. Entonces yo también lo puedo hacer como una conexión detallada por parte de NetFlow y para empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo, pero con las perspectivas de NetFlow. Pero supongamos que en este caso vamos a dejarlo para Manager directamente, tal cual como se descubre el inventario, las componentes de las interfaces, colocamos las interfaces que queremos atachar, guardamos y de la misma forma aquí ya empieza a armar el mapa. Muestra las conexiones inmediatamente que se hicieron al momento de darle clic. Aquí, por ejemplo, para el switch que queremos conectarlo a este otro de borde, lo mismo. Tengo las mismas opciones. Puedo colocarle las interfaces con la referencia del punto de vista de este equipo que empieza a arrastrar la conexión o de la perspectiva desde el otro switch de borde. Digamos que vamos a usar esta interfaz. Inmediatamente aquí empezamos a unir las componentes como vemos a continuación. Y por último, aquí ya podemos saber que para un servidor que tenemos acá, podemos arrastrar también una conexión acá, de seleccionar las NIC card que tenga presentado este servidor y las conectamos inmediatamente a este equipo. Entonces así armamos un mapa de negocio y al mismo tiempo, cuando se guarde ese mapa, podemos darle clic inmediatamente a uno de los equipos y saber cómo están cada uno de sus componentes, cómo está el tiempo de respuesta, los paquetes perdidos si existen, tiempos de respuesta, disponibilidad,
cómo se comporta la CPU, memoria, todos los componentes que mostramos en la primera sesión de cómo se monitorea, inmediatamente a un clic podemos accederlos a ellos. Ahora también podemos validar un componente adicional de los mapas que también ayudan al mapa de negocio, que es el mapa de capa 2. Con el mapa de capa 2 podemos, por medio de un equipo de core, puede ser un switch multicapas, un router o un firewall, como vemos en este ejemplo, que con base a él podemos extender cuáles son las adyacencias, qué tengo yo conectado en ese equipo que concentra la mayoría de mis comunicaciones en mi infraestructura. Y con ello empezar a mapear, aparte del mapa de negocio, tener otra dependencia, un mapa de dependencia como este, de cómo me correlaciona todo lo que tengo en mi infraestructura, ya sea porque si tengo una máquina virtual, si tengo otro equipo servidor, si tengo otros switches o routers conectados al mismo. Entonces, con ello podemos construir un mapa como vemos a continuación, validar, por ejemplo, este aquí también, que es con base a un switch core que conecta múltiples equipos, tienen múltiples adyacencias. Aquí podemos saber inmediatamente cuáles son las interfaces que intervienen en esa conexión y cuando seleccionamos o señalamos solamente una de las adyacencias, saber si está arriba, cuál es la IP y saber cuál es la referencia de ese equipo, sea un Cisco o un Huawei, dependiendo de cuál sea el vendor. ¿Cómo construimos este mapa? Vemos inmediatamente que las opciones que nos ofrecen aquí en los managers, validar cuál es el nombre del mapa, conectar allí también los protocolos para empezar a hacer ese descubrimiento de capa 2, porque esto se basa en protocolos que nos ayudan, en este caso capa 2, de descubrimiento de vecindades o vecinos, como por ejemplo el Cisco CDP, Cisco Discovery Protocol. También tenemos la opción de hacer ese descubrimiento con Link Layer Detection Protocol, que es el estándar. Por tablas de enrutamiento también es posible hacerlo. Por Forwarding Database para, en caso que tengas equipos tipo Fabric, switches de Fabric, o tabla de ARP. Con estas opciones o formas de descubrimiento de vecinales capados o vecinos capados, ingresamos inmediatamente la IP del equipo. En este caso podemos seleccionar aquí, por ejemplo, este. E inmediatamente colocar el rango del direccionamiento IP al cual yo quiero empezar a hacer los descubrimientos de las adyacencias. Y aquí agregar uno o más rangos en este caso, lo que yo sé cómo están distribuidas mi direccionamiento IP de cara a ese core que yo quiero empezar a revisar mis conexiones adyacentes. Yo empiezo a agregar varios subnetting o rangos de direccionamiento IP en este caso, disculpa, solamente rangos, ¿no? Para empezar a revisar lo que está conectado a capa 2 con los protocolos que seleccionamos anteriormente. Y por último, comunidades SNMP, para empezar a entender cómo está la adyacencia. En este caso son las credenciales SNMP del core, como tal, del equipo core. Y cuando se le da Clean Discover, podemos inmediatamente obtener un mapa como este. Ahora, también no solamente tenemos el descubrimiento de mapas capados y mapas de negocio, de Business View, como lo vimos anteriormente, también tenemos otro mapa adicional, pero es un poco más enfocado a la parte de las facilidades, de toda la parte física que tengo en un data center o en un cuarto técnico. ¿Cuáles son ellos? Por aquí los mapas de rack o la vista de rack. Con esto podemos darle también ayuda o una visión de cómo se está comportando o cómo tenemos distribuido cada uno de los dispositivos de cara a un rack, que tenemos un data center, un cuarto técnico. Y el ingeniero o la persona que está revisando los monitoreos en el NOC puede inmediatamente identificar a nivel de colocation o a la parte física cómo están cada uno de los componentes distribuidos en un rack. Suponiendo el caso que alguien esté revisando un caso, un problema de uno de esos equipos que están, alguno de estos esté fallando, pero a nivel lógico sí está ok, está funcional, no hay problemas en las configuraciones, se ve que está todo ok, pero se detecta que parece que hay un problema en algunos de los ventiladores. Entonces, si aquí hay un alertado rojo, podemos indicarle a esa persona que está en el data center para que revise el equipo que está en el rack, que en el cuarto técnico 3, en la posición número 5, digámoslo, o la 1, dependiendo de cuál sea el que esté fallando, y verificar físicamente que ahí está un equipo que tenemos aún con un fallo y que lo revise de manera visual, yendo in situ,
y que se revise que efectivamente hay un problema y se empezar a hacer una resolución del mismo buscando mantenimiento, por ejemplo, con programando mantenimiento para cambiar la pieza que falle o algo que esté fallando a nivel físico. Y aquí inmediatamente se puede también incluso dar un clic al equipo para empezar a validar cómo se está comportando y ver cómo está también, como vimos en el Business View, cómo se comporta la disponibilidad, paquetes perdidos, tiempos de respuesta y otros monitores. ¿Cómo se construye esto? Aquí inmediatamente, de manera rápida, podemos colocar, por ejemplo, las unidades que tenemos en ese rack. Arrastramos los componentes, por ejemplo, aquí tenemos unos switches, podemos colocar que estos son switches lo que queremos poner aquí. También puedo modificar las unidades del rack para, pues, posible que algunos equipos no sean de una unidad, sino de 2 o 3 o más. Podemos modificar eso sin ningún problema y arrastrar otros componentes, por ejemplo, un servidor. Y ahí empezamos a darle forma de acuerdo a lo que tenemos inventariado a nivel de colocation de nuestra infraestructura. Yo puedo reproducir esto acá con la vista del rack y también tener otra alternativa para darle visión a este ingeniero que está haciendo el troubleshooting a los problemas, a todo lo que tenga que ver con la infraestructura. Esto también podemos verlo de cara al Site 24/7. En el caso de Site 24/7 tenemos algo que se llaman los mapas de capa 2, muy similares a los que tenemos aquí en Op Manager. Si vamos acá a Network, podemos verificar los Topology Maps y los mapas de capa 2. El Topology Map es muy parecido al que vimos en Op Manager con el mapa de Business View, que podemos empezar a arrastrar o colocar equipos, mostrar que está disponible, cómo está comportándose, ver las dependencias con otros dispositivos que tengamos en la red y ver detalles de conexión, si están caídas las interfaces, si están ok, con qué otros se conecta y también direccionamiento IP. Lo mismo para el mapa de capa 2. Si vamos a buscar un mapa capa 2, podemos registrar inmediatamente las dependencias, como este de ejemplo, de cada uno de los equipos de cara a un concentrador, algún equipo que esté tomando todas las conexiones y con base a ello yo empiezo a construir estos mapas. Esto, al igual que un manager, aquí en Site 24/7 esto se actualiza y si yo agrego un nuevo componente, la red automáticamente lo conecta y empieza a mostrar más ramales. Aquí podemos verificar rápidamente cómo se está comportando esto, ver cómo se ve, por ejemplo, los componentes de MAC address, si hay una VLAN, si está arriba y si hay algún tráfico en estos momentos. Para este caso, pues no se está transmitiendo por ese enlace, pero en caso de haberlo, se empieza a crecer la gráfica. Ya con esto, aquí abordamos la parte de lo que son los mapas, tanto en Op Manager y Site 24/7. Ahora pasemos a ver algo que son los umbrales. ¿Cómo empezamos a identificar lo que tiene que ver con los umbrales en cada una de las herramientas, pero de cara para saber cómo yo puedo empezar a notificar? Más adelante mostraremos las notificaciones, pero concentrémonos primero en lo que tiene que ver los umbrales, cómo yo coloco esos porcentajes, esos valores para que empiecen a llegarme las notificaciones una vez se supera algún tipo de procesamiento, memoria o consumo de algún componente de mi infraestructura, servidor o switch, cualquiera que tenga. Aquí podemos validar inmediatamente que al momento de yo editar todo lo que tiene que ver con los umbrales, yo para cada, como ingeniero, verifico cuáles son mis sensores que están activos y para el caso que estamos viendo para una plantilla de Windows 2019 Server, yo quiero saber o quiero colocarle a mi servidor Windows Server que para la memoria, yo sé que ya por experiencia, como ya tengo en producción ese equipo por mucho tiempo, mi valor es de 70% para un caso de atención. Para un problema sería un 80%. Para un nivel crítico le colocaría un 90% y para un rearme le colocaría una unidad menos al de la atención. Esto sería ideal para personas o infraestructuras en las cuales los ingenieros ya entienden cómo se comportan. Saben que efectivamente para estos valores todos los componentes, para en este caso memoria, se superan y van a empezar a generar, digamos, una alerta, porque ya las aplicaciones que están instaladas se hostean en ese servidor para cierto comportamiento, para un 70% ya se empieza a detectar que hay una tensión y luego un 80% un problema y un 90% ya es crítico. Supongamos que aquí
esto sería ideal, pero en otros casos que cuando se implementa infraestructura, unos servidores nuevos, completamente nuevos, con algunas aplicaciones que sean nuevas, pero no entendemos cómo es su comportamiento en el tiempo, no sabemos cómo se van a manifestar este tipo de incrementos inusuales de procesamiento o memoria en alguno de los servidores que se implementen para una aplicación o para una tarea en particular. No sabemos, podemos buscar, en este caso, para lo que tenemos en el día de hoy, los umbrales adaptativos. Para los umbrales adaptativos, podemos inmediatamente validar lo que sería la CPU, memoria y tiempos de respuesta. Estos tres componentes, una vez activando el Data Threshold, que usan un mecanismo de Machine Learning para detectar cómo se comportan estos tres componentes para algún equipo que usted agregue en su infraestructura y lo tenga monitoreado. Él te entrega en la parte derecha una tarjeta de ayuda en el cual te indica qué es lo que él hace, cómo él hace el censado por cada puleo que le hace ese equipo y por cada ese puleo y las horas que van pasando, cada hora que va registrando o va empezando a analizar todos estos componentes que les mostré aquí de CPU, memoria y tiempo de respuesta, le colocan valores de forecast, que serían como que esta es mi muestra, este es el valor que detecté y con base a este valor te entrego un valor de atención, un valor de problema y un valor de crítico. Con esto se automatiza cómo se empieza a detectar o cómo se evoluciona, cómo se comportan las componentes de CPU, memoria y tiempos de respuesta, y con base a ello te generan los umbrales para cuando se superen te entregue una alerta. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se estabiliza esto durante 3 días o por lo menos 3 días de que él empieza a hacer el puleo? Una vez administrado este equipo, ya él empieza a estabilizarse y te entrega un valor completo de lo que sería la atención, lo que sea el problema y el crítico. De esta forma también podemos validar estos umbrales, cómo se comportarían a nivel del Site 24/7. En Site 24/7 tenemos algo muy similar, vamos a ello. Vamos a la parte de admin, verificamos inmediatamente configurar los profiles, umbrales y disponibilidad y agregamos un umbral. Ok. Aquí nos pide de manera inmediata que coloquemos un nombre, digamos que sea un server monitor, que yo quiero monitorear un servidor, selecciono esa plantilla, le coloco el nombre, vamos acá que sea un server, ¿sí? Y al mismo tiempo me entrega qué es lo que yo puedo configurar. Aquí me dice en este caso de la plantilla monitor tag de server monitor, yo puedo seleccionar que me empiece a validar qué está ocurriendo a nivel de algún servicio. Los tiempos de puleo, que las cantidades de puleo que yo quiero, en este caso conteo o tiempo de duración de puleo lo puedo configurar sin ningún problema y que me lo notifique en este caso para un servicio que esté caído. Y también al mismo tiempo entregarle una tarea de automatización para que cuando este servicio que detecte, para el caso particular seleccione yo para un servidor, me dé un tratamiento, en este caso crear un ticket. Yo puedo crear un ticket para que cuando esto caiga, inmediatamente ya se le asigne un técnico y empiece a resolver el problema. Adicional a esto, también puedo validar, por ejemplo, si hay un problema en disco, que me notifique cuando ya empiece a estar en un estado down, por ejemplo, o un estado crítico, digamos que para la partición que yo quiera seleccionar, me lo empieza a notificar cuando esté en crítico. También podemos buscar opciones de cómo yo selecciono mis umbrales o cómo yo quiero que mis umbrales se configuren en la plantilla para empezar a monitorear ese componente. Lo tenemos de forma estática, como lo hicimos también en los managers, que colocamos los valores de 90, dependiendo cuál sea para crítico el problema, sería un 80, una tensión para un 60 o 70. Entonces, aquí se colocarían esos valores, ¿sí? Para, en este caso, un problema, le pongamos 80, y si le queremos agregar un crítico, digamos que es 90. Eso sería la forma manual que yo puedo atachar o adjuntar esos datos de umbrales, o también lo puedo hacer directamente que me lo haga CIA. CIA sería como el Data Threshold en Node Manager, pero aquí en Site 24/7, este sería como el mecanismo de inteligencia artificial que usa también Machine Learning para entender cómo se comporta ese componente que quiero monitorear y me entrega umbrales adecuados para empezar digamos, a tener los monitores y cuando se superen, llegar las notificaciones que no sean falsas alarmas.
Adicional a ello, también puedo agregar otros componentes, por ejemplo, memoria. Lo mismo como pasó con CPU, yo puedo asignar valores para la parte crítica de mi memoria. Yo supongo que en este caso es un 70, y para ya empezar una parte crítica, un 85, ahí empiezo a ajustar cada uno de estos umbrales. Esto se irá de cara a un server monitor en Site 24/7. Ahora, ¿cómo vemos esta parte? También tenemos cómo empezamos a revisar lo que tiene que ver con las alertas. Es decir, como cuando ya empiezo a configurar todos estos umbrales, ya empiezo a setear o a evaluar cómo se comporta mi infraestructura, le coloco los umbrales. Ya sé que, ya sea por una forma manual o una forma de umbral adaptativo, ya tengo preparado eso. Ahora, ¿cómo yo empiezo a recibir notificaciones de manera proactiva cuando ya empieza a superar esos umbrales? Entonces, aquí vamos a verificar de primera mano cómo se ve esto en Off Manager. En Off Manager, antes de abordar a la parte de las notificaciones, veamos lo que es, cómo son las alertas, cómo empiezan a llegar las alertas o alarmas de cada uno de los componentes que estamos monitoreando. Aquí vemos las alarmas, ¿sí?, que llegan como un código de colores, ¿sí? Cuando está crítico me diga en rojo, la naranja es para el problema, el amarillo para la atención, y aquí vemos también para si algún servicio está caído. Y la parte verde sería para cuando ya están clareados, están funcionales todos, estén recuperados. Vemos alarmas tipo firewall también aquí, de un router, de switches. Vemos los tiempos de cuando ocurre el evento, ¿sí? Tenemos también acá lo que tiene que ver con alarmas de eventos, en este caso para el Event Viewer de Windows. Podemos importar esas alarmas, esas notificaciones a Account Manager cuando descubrimos el tipo por Windows Management Instrumentation. También tenemos alarmas tipo syslog, traps. En el caso tal que tengamos equipos de networking, yo puedo importar esa información activando Cycloc o Trap en ese equipo de networking y me llega a Log Manager. Tenemos también las alarmas en NetFlow Analyzer. Cuando implementemos o tengamos un add-on de este tipo, también podemos empezar a recibir este tipo de alertamientos cuando se supere un ancho de banda o un umbral en específico con NetFlow Analyzer. También con Network Configuration Manager. Si tenemos ya completo un backup, él me lo indica. O si hay un problema, no se completa un backup, él me empieza a mostrar ese tipo de alertamiento. A nivel de firewall, ya esto sería con otro add-on que sería el Firewall Analyzer, lo veremos en la otra sesión, de que aquí también, si usted lo incorpora a un manager, puede también traer toda la información que tiene que ver con las reglas, compliance y o algún otro tipo de anomalía que ocurre en su firewall, empezaría a llegar. También tenemos las alarmas web a nivel de storage y de aplicaciones y eventos. Lo mismo pasa con Site 24/7. Site 24/7 también se tiene ese tipo de alarmas. Aquí podemos ver inmediatamente que son muy parecidas, los mismos códigos de colores, con la diferencia que acá para este color tenemos las configuraciones. Si hay un error de configuración, también tenemos errores o alertamientos para algunos de los add-ons que se pueden agregar a Site 24/7. Y también cuando empieza a llegar cada tipo de alerta, tenemos la ventaja de que le podemos asignar un técnico para que empiece a revisar esto. Esto con alguna integración, por ejemplo, con una mesa de servicio como Service Plus, que es una de las nuestras, de nuestro portafolio, o con alguna de terceros. Ahora bien, ¿cómo empezamos a notificar ello? Vamos de nuevo a Off Manager, vamos a Settings, Notificaciones y Notificación Profile. ¿Cuáles son las opciones para empezar a notificar todo este tipo de problemas? Puede ser por correo, podemos enviar también un correo basado en SMS o directamente ya comprar un paquete de datos para que nos envíe SMS en este caso con un proveedor de servicio de telefonía que nos comprar este servicio para que le empiece a llegar, programarlo acá en Off Manager, que le empiece a llegar todas esas notificaciones a esa persona que está fuera de turno o en on-call para que llegue todas las alertas o problemas en ese móvil que tenga el corporativo. A nivel de chat también podemos hacer esa integración o ese tipo de notificaciones. Por ejemplo, Slack. Si usted tiene Slack, puede incorporar Log Manager para empezar a revisar todas esas alertas en un chat conjunto en el cual hay varios ingenieros y empezar a resolver los problemas. También se puede correr un programa o ejecutar un comando de sistema o ejecutar un programa que sería una forma de automatizar cada uno de los componentes que se estén monitoreando y subirlos. Por ejemplo,
ejecutar un script para reiniciar un servicio o algún tipo de servidor. También se puede loguear un ticket. Como vemos aquí, tenemos integraciones con Service Desk Plus, que es de nuestro portafolio, ServiceNow, que es un tercero, Jira Service Desk y Service Desk Plus Cloud. Si por alguna razón se quiere integrar otra mesa de ayuda, también se puede hacer por integraciones con API REST, ¿sí? También acá, de las opciones que se tienen para las notificaciones, podemos colocar una alarma web. Cuando se tenga implementado un NOC y aparte de tener todas las pantallas de manera que podemos interpretar todo visual, también podemos generar un sonido para el Log Manager en este grupo de muchachos que esté trabajando en el NOC, le genere una alerta sonora y inmediatamente puedan atender qué es lo que está ocurriendo. También a nivel de Syslog y Trap, como los vimos en las alarmas, tenemos formas de recibir este tipo de problemas o alertamientos, pero igual a ello los podemos notificar. Y por último, un webhook que podemos usarlo para integrar, por ejemplo, un Microsoft Teams. Y de la forma que hicimos con Slack, pero aquí lo hacemos con Microsoft Teams, podemos entrar la URL de esa cuenta de Microsoft Teams y por medio de los comandos de get y post podemos hacerle push de ese alertamiento al grupo que tengamos en Microsoft Teams y esta persona empezará a revisar todos los problemas sin ningún tipo digamos, de retraso, porque esto sería en tiempo real. Una vez que ocurra el problema, llega el mensaje a Microsoft Teams. Se puede hacer la integración manejando programas, el lenguaje de programación, por ejemplo, con tipo JSON, JavaScript o HTML, e integrar esta herramienta de Microsoft Teams. También tenemos este tipo de notificaciones en Site 24/7 que las podemos incorporar de la siguiente manera. Aquí vemos, como les hemos indicado, en la primera sesión nosotros podemos crear usuarios en la herramienta, pero aparte de la creación de los usuarios y asignar los roles, tenemos otro apartado acá en la parte inferior en donde es la forma en que yo puedo notificar todos los problemas que me llegan a la herramienta, en este caso Site 24/7. Podemos enviar que para cada evento, ya sea un down, un critical o un problema, o cuando ya esté arriba, que me lo envíe o por correo o que le lleve por un SMS al móvil o que le haga una llamada. Y aquí programar todos los periodos del cual se puede enviar todo este tipo de notificaciones y guardar esa configuración. Entonces, aquí vemos también que con base a cuál sea el enfoque, ya sea on-premise o software as a service, podemos llevar todo esto, lo que sean las integraciones, o en este caso con notificaciones, con una herramienta externa como es un chat, como puede ser un servicio de mensajería SMS, también automatizar cuando llegue una alarma que envíe pues así un técnico en el caso de Site 24/7 y empezar a analizar qué es lo que ha pasado con cada uno de los componentes que se están monitoreando. Para finalizar también tenemos una parte que son las reporterías. Esto lo podemos verificar inmediatamente aquí, por ejemplo, en Log Manager. ¿Cuáles son los reportes que podemos empezar a revisar? Por ejemplo, aquí tenemos de salud y performance o desempeño. Para los servidores que tenemos monitoreados, podemos darle clic para estos informes predeterminados. Por cada uno de los componentes, ya sea un servidor virtual o un servidor físico, podemos saber cómo se comportó la disponibilidad. Si hubo paquetes perdidos en el tiempo que se tomó el reporte, tiempos de respuesta, cómo están los discos, CPU y memoria, y darle una exportación de este informe directamente a un PDF, un informe de tipo gerencial, o también puedo programar algún tipo de envío periódico hacia un correo y también recibir toda la información con base a la necesidad que se tenga para un informe final de cada mes o semanal, dependiendo de la necesidad de la empresa, llegar a ese informe al correo de los administradores. También, por otro lado, podemos ver algún tipo de informe tipo Forecast, cómo se puede comportar la CPU de cada uno de los componentes en este caso, monitores de servidores. Aquí tenemos algunos servidores agregados y equipos desktop. Muestra el protocolo, cómo fue descubierto, cómo está el uso actual de esa CPU y las predicciones, cómo puede comportarse dicha CPU en el tiempo. Y aquí te muestra si no hay crecimiento, si
Si hay un crecimiento del 80%, te muestra por cuántos días él puede predecir cuál va a ser ese crecimiento del CPU, y con base a esto tomar acciones, ya sea si es una máquina virtual, agregándole más componentes de procesamiento, o si es de memoria, agregarle más componentes de memoria para que empiece a validarse esto y no se sature los componentes o no se empiece a alertar tanto en el momento de que empieza a administrarse la infraestructura, en este caso servidores. Al mismo tiempo, también podemos validar informes de este tipo en Site 24/7. Podemos validar, por ejemplo, uno, que son los server monitors, que son los que siempre hemos trabajado con Site 24/7 en esta clase de hoy, en este webinar de hoy. Si, por ejemplo, yo estoy validando son servidores, entonces con los server monitors yo puedo ver inmediatamente cómo está el resumen de cuál es lo que ha ocurrido con cada uno de los monitores que tengo configurado, ¿sí? Ver la disponibilidad de ese servidor, si ha habido cortes, el contador de cortes o caídas de ese servidor, validar también el mean time to restore, que sería como el tiempo medio de cómo se restableció o cómo se pudo restablecer ese equipo, en este caso en Site 24/7, y en los tiempos también de cómo tiempos entre fallas, si hubo fallas consecutivas, es decir, que si ese equipo subió y volvió a caerse, él te lo empieza a indicar y cuánto es la duración. Y con esto también tienen reportes de manera inmediata, compartirlo en un correo para que se entregue algún tipo de gerencia que requiera saber cómo se comporta nuestra infraestructura. Entonces, con base a esto ya hemos tocado todo lo que tiene que ver con las automatizaciones, cómo se comportan los mapas o cómo podemos tomar por medio de los mapas las relaciones o cómo correlacionar cada uno de esos equipos que tenemos en nuestras sedes o data centers o cuartos técnicos, los umbrales para empezar a hacer de inmediato las notificaciones de manera precisa y que no ocurran falsas alarmas, por ejemplo, implementando los umbrales adaptativos, notificaciones de los mismos y también las reporterías. Entonces pasamos ahora damos el pase a Laura para que dé finalización a esta clase. Muchas gracias. Entonces, esta analogía nos enseña que una red confiable se logra a través de la implementación de herramientas avanzadas de gestión de red que permiten una automatización efectiva y una mejor visibilidad de la infraestructura. Al utilizar herramientas como workflows, notificaciones, umbrales adaptativos, mapas de red y la automatización de envío de configuraciones a través de Config.Lex, se puede garantizar un monitoreo y mantenimiento proactivo de la red. Entonces, de esta manera, el tercer cerdito logró construir una casa sólida y segura que resistió al ataque lobo. Y nos refiere a la importancia de la implementación adecuada de la tecnología en el manejo de una red para garantizar su estabilidad y seguridad. Entonces, al hablar de redes de infraestructuras, es importante anticiparse a los problemas y pensar en soluciones integrales. En este sentido, las integraciones son un aspecto clave a considerar. Haciendo analogía con el cuento de los tres cerditos, ¿qué pasaría si estos trabajan juntos? En la próxima sesión exploraremos esta posibilidad y cómo puede aplicarse en un contexto de la gestión de redes e infraestructuras. Entonces vamos a seguir a la sección de preguntas. Harold, Gerardo Colín nos pregunta, ¿los mapas de capa 2 se construyen automáticamente o se realiza manualmente? En este caso, como mostramos en el ejemplo, los mapas de capa 2 se construyen de manera automática. Estos sí se hacen automáticos porque usted ingresa la IP del equipo core, en este caso el equipo que usted quiera usar para armar las adyacencias. Se recomienda que siempre sea un equipo donde converjan muchas conexiones troncales y con base a esa IP de ese equipo y las subnets, o en este caso el rango de direcciones IP que usted conoce que ya se comunican en ese core, usted empieza a descubrir las adyacencias, agregándole las credenciales SNMP, en este caso para un router o switch que se quiera colocar para el core que genere el mapa y empezar a revisar las adyacencias que se conectan a él. Entonces, sí, la respuesta es que sí. Para el caso del mapa capa 2, sí se puede hacer automático, porque si usted ingresa son la IP del equipo
Y adicionalmente los protocolos, como les mencioné, Cisco Discovery Protocol, el Link Layer Detection Protocol, Forwarding Database, tabla RP, incluso tablas de enrutamiento. Entonces, así sería. Vale, y para generar una vista de negocio de manera, ¿se hace automática o manual en el manager? Para el caso de la vista de negocio, permítanme y les comparto. Para la Business View o vista de negocio, los mapas, como les comenté aquí en el demo, todos estos componentes son agregados de forma manual. Siempre yo cuando voy a hacer los mapas de mapa de negocio, en este caso, yo siempre arrastro los componentes y les doy la conexión a cada uno de ellos. Esto nunca se hace automático. Yo siempre tengo que conectar, saber cómo sería mi topología y con base a esa topología empezar a unirlos cada una de las dependencias. Entonces, para este caso, a diferencia del mapa de capa 2, que sí lo puede hacer automático, construido automático, cuando usted ingresa a la IP, rango de IPs, credenciales SNMP, protocolos de descubrimiento capa 2, este sí es manual. Vale, Harold. Otra pregunta que se podría generar es si se puede asignar umbrales adaptativos a un disco duro de un servidor. Para el caso de un manager, no es posible por el momento. Ahora mismo, las opciones que se tienen para agregar umbrales adaptativos se tiene única y exclusivamente para CPU, memoria y tiempo de respuesta, como vimos acá a continuación. Aquí en la explicación, CPU solamente activas para CPU, activas para memoria y tiempo de respuesta. Vale, Harold. José Delgado nos pregunta, para el uso del workflow, ¿solo se puede aplicar acciones de elementos cargados en el gestor o puede interactuar con sistemas externos mediante APIs o web services? En este caso, para los workflows, tiene que estar detectado el servicio, como les hice la explicación. Aquí vamos a inventario, vamos a buscar el equipo que estuvimos de ejemplo. Si es necesario que esté administrado en la herramienta el equipo al cual yo le voy a aplicar la acción. Y si por el caso es un servicio el cual yo quiero monitorear y subir de inmediato, que esté asociado ese servicio, ese monitor como tal. Agrego a ese servicio al monitor, incluso también puedo monitorear script, archivos, folders, procesos, URLs, dependiendo cuál sea la necesidad. Lo tengo que tener visible o agregado a App Manager ese tipo de servicio, invocarlo, digámoslo así, para hacer más sencillo, más fácil la explicación. Invoco ese servicio que quiero monitorear. Inmediatamente cuando lo invoco, lo agrego al workflow. Ya como vimos acá, el IP helper. Y empezamos a construir el bloque. Tiene que estar gestionado. Si hay algún equipo que por alguna razón es externo o lo quieres integrar, depende. No, por lo general, ya Ops Manager tiene todas las plantillas que les mencioné en la primera sesión, el cual integra automáticamente los equipos, no necesariamente por API REST. El API REST más que todo se usa para integraciones con algún tipo de herramienta externa que no está nativa en la herramienta y empezar a trabajarla. Pero sí, tienes que tener el equipo administrado gestionado del Ops Manager, invocar el servicio o la componente que quieres monitorear y automatizarla en el workflow. Ok, Harold, muchas gracias. Ok. Iván Boyton nos pregunta, ¿es posible monitorear el estado de vida de los discos duros? Por el momento, lo que se puede monitorear en los discos duros es la capacidad, digamos, disponibilidad, es decir, cuánto espacio tiene, el espacio libre, el espacio ocupado, y a nivel de data store, en las máquinas virtuales, cómo está ese data store, si es un Virtual File System de Monitor Machine, o si es un NTFS. Dependiendo cuál sea la presentación de esa LUN, usted la monitorea cómo está, si está arriba, está caída, si está presentada, si la cantidad disponible y cuánto está ocupado. Por el momento, si la vida como tal, es decir, como si está defectuoso, no está por el momento. Pero sí es posible, si usted tiene de cara al fabricante, le puede proporcionar el OID de esa componente, de ese hardware. Usted lo puede traer a un manager importando ese OID
y sacarlo inmediatamente como una métrica en el dashboard de monitores. Entonces, esa sería la forma como poder abordar esa métrica, pero por defecto no lo monitorea. Solamente tendrías que buscar el OID del fabricante y traerlo a un manager para verificar eso. Vale, Harold. Y ya para terminar, para usar Config.Lets o para usar Workflows, ¿se requiere algún licenciamiento adicional? Bueno, en estos momentos, como les mostré, un manager ya tiene listo para usar esas dos componentes. Tanto el Config.Let para el add-on de Network Configuration Manager, ya está ese Config.Let listo para usar. Y para los managers, el Workflow también. No le requieren licenciamiento adicional. Ok, Harold, muchas gracias. Entonces, hemos terminado la sesión de hoy. Para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para la sesión del día jueves, que sería la última, en donde abordaremos los temas de integraciones y también lo que tiene que ver con los add-ons de cada una de las componentes que vimos, tanto en Manager y Site 24/7. También aquí están de nuevo las redes sociales para las cuales ustedes pueden consultar los videos que ya les comentó nuestro amigo Steve, que ya están listos para ver. Y también los correos como TextLatam, si tienen alguna duda o inquietud, pueden revisar o enviar inmediatamente algún tipo de consulta puntual que quieran abordar con nosotros y con mucho gusto les responderemos. A ustedes muchas gracias y nos vemos en